Para el magistrado presidente de la institución, los derechos civiles, incluidos los de los políticos, nunca están por encima de la Constitución. Los derechos políticos también tienen límites. Entonces no tenemos por qué extrañarnos que la Constitución, para ordenar la actividad del país, el funcionamiento de sus instituciones, establece prohibiciones a determinados funcionarios, establece límites a los ciudadanos para que no abusemos de los derechos y libertades que tenemos, atropellando los derechos políticos de los demás. No es algo nuevo en el derecho constitucional salvadoreño. Y esto es para evitar, hasta donde yo puedo decir únicamente, para evitar un exceso en el poder violentando derechos políticos de los demás. Recordó el espíritu del artículo 218 de la Carta Magna y de la medida cautelar que les prohíbe a funcionarios hacer proselitismo. No lo dice la Sala. No es un invento de los magistrados de la Sala Constitucional esta prohibición. Voy a leer la medida cautelar en el sentido de que ningún funcionario público, sin excepción alguna, podrá ampararse en tal disposición para participar en actividades relacionadas con la política partidaria prevaliéndose del cargo, especialmente en lo que se refiere a actividades de campaña proselitista. Esto es lo que dice la medida cautelar. Estamos diciendo exactamente lo mismo que dice el artículo 218 de la Constitución. Y para seguir despejando las dudas, por ejemplo, los militares, los policías y los ministros de cualquier culto religioso, según el artículo 82 de la Constitución, tienen prohibido afiliarse a partidos políticos, tienen prohibido optar a cargos de elección popular, tienen prohibido realizar propaganda política en ninguna forma, dice la Constitución. Eso no implica que se les está violando sus derechos. Hace algunos días, instituciones como FUSADES hacían un llamado a la Fiscalía General de la República a estar atenta ante el posible delito de desacato o desobediencia de algunos funcionarios a la resolución de la Sala de lo Constitucional. Ahora, los magistrados de esta sala tienen su propia lectura de esta posibilidad, asegurando que son las instituciones las que deben entrar en juego a la hora de hacer valer esta resolución. Pero en todo caso, con la figura del desacato o desobediencia que figura en el... Será la Fiscalía. Aquí hay una complementariedad entre instituciones. La sala, su función es un poco limitada a la clarificación del alcance del 218 de la Constitución y a controlar el decreto ejecutivo que se nos trajo por los ciudadanos demandantes en enero. Creo que no voy a dar ninguna opinión, ni tampoco en nombre del tribunal, si se está o no cumpliendo. Yo creo que la resolución que se emitió le ordenó al Tribunal Supremo Electoral, que es el competente para vigilar el cumplimiento de la misma. No es posible aceptar que públicamente se ande llamando al desacato y a la desobediencia de medidas cautelares, resoluciones o sentencias, aun cuando no estemos de acuerdo con ellas. ¿Quién lo hizo, magistrado? Bueno, ustedes han sido testigos, hay varias personas, funcionarios particulares que han estado haciendo llamados con exceso de la libertad de expresión a que no se atiendan fallos judiciales. Por hoy no hay un plazo exacto de cuándo saldrá la resolución, pero prometen resultados bajo el respeto a la Constitución de la República. Y la Constitución lo que está diciendo es que no se debe prevaler del cargo. Fuera de esos casos, los ciudadanos somos libres para participar en política. Para el noticiero, Paola Alemán. Esa es una regla básica en materia de derechos humanos, como es tan básica la regla en derechos humanos que los derechos y las libertades no son irrestrictos ni absolutos.